¿Qué tal, ¿Tal, amigos? chicos? ¿Cómo ¿Cómo están? están? Esperemos que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a Escuela Sabática para Jóvenes. En efecto. Pues, ¿qué tenemos para esta semana? La querido semana amigo? 6, un título bastante fuerte, se puede decir, La ya verdad que que sí. nos da más que nada. Hablamos sobre un consejo de los que nosotros deberíamos más que nada el tomarlos, y es resistir la tentación. Va a ser un tema bastante interesante y para eso vamos a necesitar, pues, la ayuda De Dios para que- Dios para para que entender. pongan. Sí. Entonces, ¿de la oración? ¿Ya? Ok. Mi Dios bendito que está en el altura de los cielos, te damos gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Dar esta lección para nuestros amigos, para aprender más. Pedimos que tú seas nuestro maestro, tú seas el que nos enseñe, Padre. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces. Empezamos fuerte con el título, ¿verdad? Así es. Empezamos diciendo una de las realidades, pues este mundo está plagado de tentaciones así, pero también haciendo un poco más énfasis al título del día, dice, un mundo lleno de adicciones. ¿Qué significa para ti? O sea, ¿qué se te viene a la mente? Un mundo lleno de adicciones. Un mundo lleno de adicciones vendría a ser más, en concreto, un mundo en donde habrán cosas en las cuales nos ha de llamar mucho más la atención y vamos a tener bastante tiempo dedicarlos a eso y no a cosas importantes. Claro, Por ponerlo en términos generales. En un nivel que pues te puede quitar el tiempo para hacer otras cosas productivas o también sea perjudicial para nuestra salud, pues, ¿no? Claro. Creo que eso sería lo que es adicción. Exacto. ¿Tú cuál crees que vendrían a ser las adicciones más comunes? En estos tiempos yo pienso que una de las adicciones más comunes son las redes sociales. Interesante. Sí, Sí. es verdad. Y es verdad. La adicción a la atención de la gente, el aparentar las cosas, sí, es bastante fuerte. Sí, adictivo, ¿no? Valiendo la redundancia, más que nada. Porque vemos cómo diariamente ahora las aplicaciones, las redes sociales buscan siempre hacer, por poner un ejemplo, los videos más cortos, ¿verdad? Con información súper rápida para que las personas puedan scrollear, ¿no? Seguir viendo el siguiente video, Sí, el siguiente video. Que enganchen. Siempre tienen eso para que te puedan enganchar y continuar. Exacto. Y entonces, haciendo como que no quieres perderte de nada. El Exacto. siguiente video, a ver qué. Entonces, se nos va la hora. Utilizando ese ejemplo que tú tuviste, nos podemos llevar a la adicción que vendría a ser las malas noches. El de pasar y pasar y pasar y no dormir bien. Y eso, a su vez, suelen hacer un puente para otro tipo de adicciones. Por ejemplo, suponiendo, si yo tengo una mala noche, ¿qué voy a necesitar para estar mejor al día siguiente? Algo de cafeína. Así es. Y algo de café, y después, mientras más recurrentes es, más se hace uno adicto a eso. Y mientras más uno es adicto a lo de aquí, quién sabe, y se pueden llegar a cosas muchísimo más graves. Si me permitieras, ¿Sí? si me permitiera hacer un dato de colores que según Redalic y Ricardo, y también Yolanda Álvarez y Diego Barral, en cafeína, un nutriente, un fármaco o una droga de abuso, el mecanismo de acción es que la cafeína actúa bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro, lo que aumenta las liberaciones de dopamina y otras sustancias estimulantes. También existe lo que es la dependencia. En el consumo repentino de la cafeína puede generar tolerancia y dependencia. Los síntomas de abstinencia incluyen un dolor de cabeza, irritabilidad y fatiga. Y por último, para la relación con otras sustancias, aunque la cafeína tiene un potencial adictivo menor comparado a estimulantes mucho más fuertes como anfetaminas o la misma cocaína, sus efectos comparten similitudes bioquímicas con el incremento de dopamina en el sistema de recompensa cerebral. Bastante interesante, ¿no? Y ahí vemos cómo el café, pues, inhibe las reacciones químicas que pasan en nuestro cerebro. Exacto. Algo que debería ser natural, pues nosotros lo bloqueamos con esta sustancia, ¿no? Que es la cafeína. Algunas personas, pues, lo toman diariamente para su trabajo, para los estudios, pero esto ya cuando se vuelve frecuente, Muy frecuente. Se vuelve un problema, ¿no? Ahí es la palabra clave, se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción. Y también esto está muy consciente, pues,
las empresas, si bien sabemos que es nuestra responsabilidad, ¿no? Que nosotros tenemos que tener ese cuidado con nuestro cuerpo, nosotros también las empresas se aprovechan de eso. Ah, también, ¿no? Como por supuesto, por ejemplo, quieren vender más. Exacto. Y más que todo las empresas que usan el azúcar en Claro. los alimentos. Entonces, sabemos que el azúcar creo que es una de las sustancias más adictivas que existen hoy en De día, hecho, ¿no? en el mismo folleto se estaba relacionando con que también los alimentos procesados, en ciertos sentidos y ciertas sazones así, pueden llegar a ser una Claro. adicción ahí perjudicial también para uno. Todo esto suele derivar también de un mal hábito. Así es. Porque nosotros, como hablábamos, ¿te acuerdas? En la lección de Elías. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo olvidarla? Fue importante cómo el ángel le daba alimentos saludables a Elías. Sí. ¿Por qué? Porque las tentaciones vienen cuando uno está enfermo físicamente también. Ajá. Y también No solo se va a débil hablar... mentalmente, sino también de forma física. Exacto. Y se va a hablar mucho de esto y de un personaje que pasó por esta situación también, ¿no? Más adelante vamos a ver sobre esto. ¿Te parece que continuamos para el día 2? Claro. Ya. Entonces, nos dice tentaciones feroces, ¿no? Ajá. ¿Qué crees que signifique esto? ¿Qué se te viene a la mente tentaciones feroces? Debe ser algo como una fiera, si le ponemos en ese sentido de lo que es animal, alguien que, o alguna tentación en el cual esté al acecho, de una para poder agarrar a la presa. Y eso vendríamos a hacer nosotros. Ese tipo de presas para nosotros que, esto me está tentando así, y caímos. Así es, ¿no? Entonces nos habla algo así como menciona mismo la Biblia, ¿no? Como león rugiente, ¿no? Uh-huh. Siempre esperando al acecho y esperando a devorarnos. Exacto. Pero vayamos un poquito más a profundidad en el cual, ¿quién es ese personaje que vamos a estar hablando? Vamos a hablar de el mismísimo Señor Jesús. Creo que es uno de los ejemplos más enriquecedores en cuanto a vencer a la tentación, ¿verdad? En efecto. Entonces, nos dice lo que es la lección de la escuela sabática. Vencer la tentación comienza con estar donde Dios nos ha llamado a estar y no con invitar a la tentación por descuido o ponerla delante de nosotros. ¿Qué piensas de esta? Wow. De hecho, yo había desarrollado algo con respecto a eso, si me permites, y es que pasa un poquito desapercibido el cómo Jesús fue tentado cuando fue a buscar el Espíritu Santo. Exacto. Él netamente fue a buscar, y aquí hay dos cosas que podemos destacar. Si me permites, la primera es que Él no fue a buscar la tentación, no como suele pasar actualmente, que a veces se va donde no se debe de ir, aún existiendo tentaciones, y siendo conscientes sobre la seriedad del caso, pero aún así se continúa yendo a un lugar en donde no se debe de estar. Muchas veces en qué tipo de nosotros nos habremos puesto en posiciones donde sabemos que podemos ser tentados, pero igualmente seguimos ahí. Esa es la primera. Y la segunda es que Jesús fue en busca de una preparación espiritual y aún así la tentación fue a Él. Nos enseña que aún estando en el camino que se debe, haciendo lo correcto, pueden haber obstáculos que aparezcan de forma repentina, aun si nosotros queremos meternos en cosas que no parezcan. La mejor manera de comenzar a vencer la tentación es en donde está Dios, donde nos llama a estar, ya que comprendemos que con Él hay un camino. Y si nosotros estamos donde Él está, podemos hacer de forma más fácil tener la vista en Él que en las distracciones. Así es, ¿no? Y como tú dijiste, las tentaciones van a estar siempre, Por sea supuesto. en donde estemos, sea que estemos en nuestro hogar, perdón, en nuestro hogar, en la iglesia, en la universidad o en el trabajo, van a estar. Pero depende de lo que nosotros estemos haciendo. Por supuesto. ¿No? Como dijiste, Jesús estuvo en el desierto. Uh-huh. Podemos decir, ¿qué tentaciones podría haber en el desierto, no? Es de que eso es una muy buena pregunta. A veces no es la tentación que está en el camino. Puede ser que justamente la encontremos después de terminar ese camino. Cuando creemos que nada más va a pasar, ahí llega. ¿Verdad? Y algo también importante es que las tentaciones
nunca van a ser mayores que las cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Jesús fue tentado con la posibilidad de hacer algún tipo de milagro, ¿verdad? ¿Como cuál? Transformar las piedras en pan. Ajá. Entonces, Satanás nos va a venir y nos va a decir, pues, Ulises, transforma este celular en lo que tú quieras, ¿no? En la comida que tú más prefieras. O sea, porque sabemos que no estamos a ese nivel, Por supuesto. ¿verdad? De realizar ese tipo de milagros. Pero Satanás te va a tentar con otras cosas. De hecho, la tentación es bastante cruel, porque es una de las cosas más adaptables que se está dando a cada uno de nuestras vidas, ya que la tentación es personal. Puede ser que a ti te tienten con el dinero, pero a mí me pueden estar tentando con mujeres. Puede ser que a ti te tienten con la comida, a mí me estén tentando con un trago. No sé. Claro, son muchos es ejemplos. Personal, ¿no? Exacto. Es como que está moldeado para nosotros, ¿no? Como una camisa a medida. Ahí. Entonces, por eso que nos calza perfectamente para que nosotros podamos caer. Entonces, por eso es que también nosotros vemos que Adán y Eva fueron tentados algo parecido, ¿no? Exacto. Con alimentos. De hecho, se puede hacer una analogía dentro de eso, en el que cómo fue tentado Jesús y cómo fue tentado Eva, ya que ambos fueron tentados en el sentido de la comida, de comer, mientras que uno ganó en el desierto, otra perdió en el paraíso. Créditos a quien hizo esa frase. La verdad que fue muy buena. Créditos a quien hizo esa frase. Uno ganó en el desierto y el otro perdió en el paraíso. La verdad que me gustó esa frase. Lo voy a poner en estado de ahí de WhatsApp. Muy reflexivo, sí, se puede decir. Reflexivo. Me pregunto, ¿cómo crees que el diablo nos tienta? Con el apetito, la persecución y el orgullo. ¿Cómo crees que eso puede, de esos tres que te estoy dando un ejemplo, nos puede estar tentando más ahorita? En este momento. A ver, ¿cuáles nomás eran? Era de el apetito, la persecución y el orgullo. Creo que más que todo, pero como tú dijiste, las tentaciones son como muy puesto a nuestro nivel, ¿no? Claro. Pero como cristiano creo que entre el orgullo y la persecución. ¿Por qué? A veces nosotros como cristianos nos creemos que somos superiores porque estamos en el camino verdadero y como que nos sentimos muy orgullosos en esa parte y alejamos a las otras personas. Ser así, ¿no? Obviamente. Deberíamos mantenernos humildes y como mencionamos hace algunas lecciones atrás, siempre sirviendo a los demás. Es como si nosotros queremos ser líderes tenemos que servir, pero creo que Satanás y a muchos yo pues he visto, se ha conocido que a muchos cristianos se le llega a tentar con este sentimiento, ¿no? Que es el orgullo. Y también con ser perseguidos. Porque a veces nos da miedo confesar nuestras creencias, ¿no? Es que a veces entonces, eso de ser perseguidos puede llegar así el mismo de ser acusado. Tal vez no lleguemos a la persecución, pero el tener ese ¿cómo que se llama? Distanciamiento con el otro tipo de gente, el mundo, ese logo que nos dice que creemos en Jesús, nos da una caracterización, lo cual nos hace diferente a los demás y a veces esa misma cosa hace que nos alejemos y nos recluyamos de los demás tipos de gente o la misma gente nos hace para un lado, en ese sentido, por el miedo a ese rechazo de yo soy así, estas son mis creencias, yo creo en esto y esto es lo correcto. Claro. Sí. Entonces, por eso yo pienso que esas son las dos que Satanás llegaría a tentarnos, ¿no? Y otra pregunta más. ¿Cuáles son esas tentaciones más difíciles a las que una persona se enfrenta en la vida? Ya en forma general, ya no en específico, en general. En general, podría ser la alimentación, podría ser... Ahí entraría lo que es el apetito. Exacto. El entretenimiento. Creo que esas son dos tentaciones que en general a todos desde pequeños hasta ancianos, nos atacan. Porque en la alimentación a veces, pues, siempre sabemos que está lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Pero, pues, caemos, ¿no? Y en el entretenimiento igual. Nos enfrascamos tanto en las redes sociales, películas, series, y dejamos a un lado nuestra vida espiritual.
Continuemos con el día, con el otro día en el cual, el día 3, vencer con la palabra. Vencer con la palabra. ¿Qué piensas como vencer con la palabra? Algo que Jesús hizo. Y creo que es uno de los ejemplos para vencer la tentación más factibles y con mejores resultados. Uh-huh. Algo que pasa bastante desapercibido igual es cómo Satanás no solo ataca de forma espiritual, sino también personal y psicológica. ¿En qué sentido? Pues pone en duda la identidad de Jesús al chantajear con si eres el Hijo de Dios, tratando de apelar a un orgullo de pertenencia al poner en duda esa identificación. ¿Tú crees que ese tipo de tentación también nos afecta bastante a nosotros? Claro. Y también se me viene en la mente que nosotros también podremos ser atacados con ese mismo argumento, ¿no? Uh-huh. Porque yo he escuchado mucho cuando dicen, pero tú te dices ser cristiano, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es como que aparte de que te bajonea, por así decirlo, te lleva a que dices, bueno, tienes razón, como no soy perfecto, entonces hagamos esto. Esa es otra. Y esa es una de las cosas que Satanás busca hacer en nosotros, que es debilitarnos espiritualmente, diciendo justamente estas frases. Claro, tú te dices ser hijo de Dios, tú te dices ser cristiano. A ver, haz esto. No puedes hacerlo. Entonces, ¿por qué vas a la iglesia? ¿O por qué haces? Entonces uno se bajonea y dice, no, por eso es que nosotros tenemos que estar firmes en Jesús y siempre estar estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Jesús venció a Satanás con un escrito está. En efecto sí. Jesús nos muestra un factor bastante clave que es el vencerlo mediante su palabra, en el cual deja a un lado las respuestas propias y se enfoca más en lo que ya estaba escrito y en lo que ya estaba de por sí comprobado. Así es. También en ese pasaje nos advierte de cómo el mundo, al igual que Satanás, puede llegar a tergiversar la palabra de Dios, en el cual eso últimamente está a la orden del día. Y eso fue importante porque cuando se tergiversa, ¿no?, la palabra de Dios, es cuando ahí más dudamos. Si no estamos firmes en lo que creemos. Sí, es que no solamente si no estamos firmes en lo que creemos, sino también si no hemos estudiado lo suficiente para tener ese conocimiento de saber, ok, esto no va por aquí, va por otro lado, pero quiere él incluirme en un camino en donde no tiene nada que ver o no es el específico, porque a veces te dan un versículo, pero no se enfocan en todo el capítulo de qué quiso tratar de decir, efectivamente. Exacto. Y se me viene en la mente la historia de Noé. Qué linda historia, ¿eh? La historia de Noé, él fue el que bebió, ¿no? De las primeras, los primeros frutos, de las primeras uvas, que se embriagó. Y muchas personas yo he escuchado que toman este ejemplo, ¿no? Pues Noé se embriagó y él fue uno de los elegidos de Dios, entonces no hay problema si nosotros tomamos unos cuantos vinos y nos pongamos un poco borrachos. Yo he escuchado que dicen, entonces... y te tienes que poner en contexto, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Está bien o está mal? ¿Dios lo permitiría o no lo permitiría? Dios permite que sus hijos hagan ciertas cosas que no están bien, pero es para que nosotros aprendamos, porque si leen el resto del capítulo, vemos lo que sucedió. Exacto, ¿ya? Que tuvo una consecuencia correspondiente a eso. Y tuvo como, por así decirlo, una discusión con sus hijos por lo que hizo Noé. Por haberse emborrachado. Entonces ahí vemos que, como tú dijiste, hay que ver todo el contexto. Me surge un poco la pregunta de cuánto conocimiento crees que deberíamos de tener para nosotros no tergiversarlo de forma inconsciente y saber cuándo lo están tergiversando. Primero, yo pienso que el conocimiento que tengamos, sea poco, sea mucho, tienen que ir de la mano con el Espíritu Santo. Porque muchas personas estudian la palabra de Dios solo con el fin de llevarla contraria o solamente para tener conocimientos. Entonces, cuando
tú tienes ese fin, llegas a caer en la tentación del orgullo, como dijimos. Claro. Pero si el Espíritu Santo es el que nos guía, con el poco conocimiento que nosotros tengamos, pues podemos nosotros estar firmes ante las tentaciones. Hay muchas personas que les gusta estudiar los salmos, los proverbios, que para mí son muy buenos cuando estamos en situaciones difíciles, ¿no? Claro. Entonces, yo digo que el conocimiento que tengamos... Para prevención y por una Ajá. alma arrepentida también, como está en los salmos. Exacto. Tenemos que tener el Espíritu Santo para eso. Muy buena respuesta, la verdad. No la Ujú. esperaba, si te soy sincero. Una última pregunta ¿qué tan difícil vendría a ser para nosotros el haber vencido esa tentación de hambre? ¿Crees que lo pudiéramos haber hecho? Si fuéramos Jesús. Sí, si fuéramos. Bueno, si fuéramos Jesús tendríamos que haber hecho las cosas correctas, ¿no? Pero yo como Jonathan, Como... pues no sé, tal vez estoy un 80% seguro que tal vez sí saldría, tal vez no. Porque es difícil, son 40 días sin comer. Entonces, yo digo que todavía me falta seguir estudiando, seguir estando con Dios, pero sí. ¿Y tú? Yo, la plena, si te soy sincero, yo hubiera vencido, pero por default. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubiera tenido fuerza para siquiera extender la mano y decirle a la piedra, ¿sabes qué? Conviértete en pan. No creo que hubiera tenido fuerza ni para masticar siquiera del hambre. Por eso mismo que Jesús vino a esta tierra para ser fuertes por nosotros, ¿no? Para ser el ejemplo. Para ser el ejemplo. Ese cordero que si nos salvó. Y si Él lo hizo, nosotros también podemos, ¿no? Si Él lo hizo, podemos nosotros. Porque vino como 100% humano. Así es. Eso hay que recordarlo. Vamos a comprender un poquito sobre las promesas para superar una tentación. En que he visto bastante en lo que son como en Mateo, del 6:13 y del 26 también 41, de orar por la protección contra el mal. También en Corintios y en Gálatas del 5:16-25. Pero quisiera una mención especial, si me puedes ayudar, con Santiago 4:7-8. Santiago 4:7-8. Ahí le dejamos para ver a nuestros espectadores el de los antes mencionados, el de Corintios del 10, del 6 al 13, para que lo tengan en consideración. Santiago 4, 7 y 8. 7 y 8 dice: Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Excelente versículo. Excelente versículo. Aquí claramente nos da la clave para para poder vencer la tentación, ¿no? Nos dice, sométanse a Dios. A veces nosotros queremos resistirnos a las tentaciones por nosotros mismos, ¿no? A veces pensamos, no, sí puedo con esto. Solamente con decir que no quiero, bueno. Ya es suficiente. Sí, suficiente. No, porque a veces uno dice que no, pero después a los 5 minutos como que... Dale. Ya le estamos un pie adentro a la tentación. Y pues... Y afortunados los que se dan cuenta de eso, de que no, estoy un pie adentro aquí, ya dije que no, y son lo suficientemente fuertes, valientes y capaces de poder retirarse de ahí. Pero pobres desafortunados de los que no. Así es, por eso en Santiago nos menciona, sométanse a Dios. Solamente así podemos salir 100% victoriosos de la tentación. Continuamos con el día 5 en el casco de la salvación. El casco de la salvación. ¿A qué hace referencia el casco de la salvación? A mí se me hace referencia bastante a lo de la armadura de Dios que deberíamos estar vestidos, ¿verdad? Ya. Entonces, el casco de la salvación. Y nos dice en la escuela sabática una frase bastante interesante. No debe faltar nada, porque una armadura incompleta resulta en una derrota segura. Y es bastante cierto. Imagínate que estás en la guerra, ¿no? Tienes todo tu equipamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si te falta el casco? Estás expuesto. Bastante expuesto a cualquier tipo de ¿verdad? cosa. Que te corten, que te disparen. Si no llevas tu arma,
pues no puedes hacer nada. No, exacto. Solo puedes correr y esperar a que algo te atrape, ¿no? Tipo a los Desmond 2 también, el de ir y tratar Exacto. de ayudar a Todos la los gente. que vieron Pero la hasta ahí. película Hasta el último hombre verán más o menos lo que pasó. Exacto. Pero hasta no- ahí. Hasta No. ahí. Y vamos a sufrir bastante, porque él sufrió mucho en la guerra. Ujú. Pero aquí nos dice que, por eso nos dice que si nos falta algo en la armadura, pues es derrota. Sí, porque la armadura es por algo es completa y Exacto. tiene cada uno un rol que cumplir. En el cual, si nos hace falta una cosa, es por esa flaqueza, por esa falencia en donde Satanás puede estar atacando para sucumbir ante la tentación. Así es. Y nos dice, Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Ujú. Al encomendarse continuamente a su Padre Celestial, nos mostró cómo librar estas batallas de fe. Es interesante, ¿no? Y es lo que ya hemos meditado, ¿no? Jesús se También. encomendó 100% a Dios. Y también algo interesante es que Jesús, todas las mañanas, algo que pues en lo personal me falta mucho, aunque antes de salir yo siempre oro, porque uno sale y tiene que salir con la protección de Dios. Y más en este país que vivimos. Para volver a casa. Para volver a casa con bien, ¿no? Pero algo que Jesús hacía era levantarse temprano para hacer su meditación. Y en los libros de Elena menciona que Jesús iba a lugares apartados a ver la naturaleza. Ese era su libro de estudio, la naturaleza, meditar todas las cosas que Dios había creado. Entonces es muy interesante también cómo Jesús no solamente se dedicó a estudiar en ese entonces la Torá, ¿no? Que Claro. era el libro sagrado, sino que él se encomendaba a Dios, él contemplaba la creación de Dios. Y eso creo que nos falta mucho a nosotros. No nos damos cuenta de la creación maravillosa que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Yo, si me permites plantear una hipótesis en el cual esa es la mejor forma de una conexión, ya que está siendo Exacto. consciente de lo que se ha hecho. Está siendo consciente de lo que se ha creado, del poder que ha emanado para que eso lo podamos ver al día de hoy. Así es. Que eso nos da como que más fuerza, ¿no? También nos da como esa esperanza, saber que Dios está con nosotros. Exacto. Pero a veces también viviendo en las ciudades es como que un poco complicado. Pero una vez meditando, me di cuenta de que en las primeras horas de la mañana uno escucha los cantos de las aves. Claro. Uno escucha el canto de las aves, el susurro ahí del viento. Y entonces como que al menos Dios nos da esa pequeña probada de naturaleza que todavía nos queda Ese momento. en esta jungla de concreto, ¿no? Buena Entonces, referencia. bueno, siguiendo con lo de después de esta meditación bastante interesante, siguiendo con la armadura de Dios, ¿qué tienes para nosotros? Yo estaba más pensando en si es que uno sentiría completamente la salvación al alcance. Yo estaba pensando más en eso. Porque dice el casco de la salvación. Y es que hay una armadura, existe así. Pero nosotros en su momento hemos de sentirnos merecedores de ella. Ya dándole la vuelta a esto. Sabemos que ahí está. Sabemos que podemos tomarlo. Pero ¿también estaremos preparados para hacerlo? ¿Verdad? Y algo que nos dice la escuela sabática es: no hay sentimiento más debilitante que el de estar cargados de culpa y vergüenza y no estar seguros de nuestra posición ante Dios. Enfrentar la tentación cuando llevamos una pesada carga de culpa es como ir a la batalla creyendo que perderemos la guerra. Y creo que hace una buena analogía en ser el casco ahí, porque a veces son las luchas mentales, las Exacto. cosas ahí en donde nosotros no concebimos la idea de que podemos ser salvos. A veces nosotros mismos jugamos en nuestra contra. Y es importante esta parte, me gustó, porque nos dice que
nosotros no, o sea, pedimos el perdón, ¿no? Pedimos el perdón o intentamos resistirnos a la tentación. Cuando caemos, pecamos, Dios nos perdona, pero seguimos con la culpa. Y esa culpa es la que nos lleva a que nosotros no podamos mejorar, no aceptar ese perdón y esa gracia que Dios nos da. Y ahí es cuando otra vez recaemos en lo mismo, ¿no? En la misma adicción. Exacto. Porque, por poner de ejemplo, alguien que le gusta la bebida, ¿no? Ya se convirtió, fue a Dios, se bautizó y todo, y está en ese proceso. Y llega un momento en donde vuelve a caer, le pide perdón a Dios, pero siente esa culpa. Y entonces, al sentir esa culpa, dice, no me siento digno. Y vuelve otra vez, como dice, no soy digno, entonces vuelvo a lo mismo. No, si bien no es una justificación, Exacto. pero es una realidad, es lo que pasa. Al no creérnosla, al no estar del todo convencidos o con la fe de que podemos ser Exacto. salvados y igual, nosotros mismos terminamos poniéndonos el pie para no continuar, no avanzar, a pesar de una caída. Por eso es que aquí mismo nos dice, pues, que llevemos el casco de la salvación. Como tú dices, también es una analogía a los problemas internos, ¿no? Las cosas que suceden en nuestra cabeza. Y para eso nosotros tenemos que, es algo personal de aceptar de que Dios nos está dando la salvación, esa gracia. Si nosotros mismos no aceptamos, porque Dios no puede hacer Él aceptar por nosotros, claro. No, nosotros mismos tenemos que aceptar que Dios nos ama y nos regala la salvación. En efecto, pero para tener un poquito más de aire esperanzador, nos vamos al día 6 en donde Satanás tiembla y huye. ¿Qué te hace pensar eso? Me hace volver a la tentación de Jesús. Me hace volver allá cuando después de Jesús darle pues tremenda cátedra a Satanás, ¿verdad? De un escrito está, y Satanás presentándole tentación tras tentación tras tentación. Entonces Satanás ya no tiene con qué atacar y se retira, ¿no? Tiembla y se fue y huyó. Y algo chévere es cuando menciona Mateo que cuando Jesús vence las tentaciones y vence a Satanás, los ángeles bajan y le adoran. Interesante bastante. Sí, porque ahí, si te das cuenta, él lo que está tratando de hacer es no hacer cosas, tratar de tentar a Jesús para que no haga cosas conforme a lo que quiere el Padre, sino conforme a lo que él quisiera. Es suplir las necesidades que tenía en ese momento. Apelar completamente al orgullo. Pero ahí los ángeles vendrían y bajarían para alabarlo así de todo lo que ha pasado y que y se puede decir, o al menos mi hipótesis es de que el cielo le estaría diciendo a él que Dios está con él. Sí. Y que siempre lo va a estar. Y también como algo interesante, también como apoyo. Los ángeles bajaron, aparte de adorarlo, fue un apoyo moral para Jesús, porque en ese entonces, pues, podemos decir que Jesús estaba solo, ¿verdad? Porque era su momento en donde él se estaba preparando espiritualmente. Y cuando ya terminó todo esto, las tentaciones, este sufrimiento, ¿verdad? Los ángeles, aparte de bajar para adorarlo, fueron para apoyarlo. Y yo creo que cuando nosotros pasamos estas tentaciones, cuando nos toca a nosotros sufrir estas situaciones, como amigos, ¿no? Tenemos que también apoyarnos. Claro. Yo quisiera hacer otra analogía que se vendría de que él fue a prepararse para justamente lo que le pasó con Satanás. Si te das cuenta, Dios permite que nos preparemos y también permite que tengamos esos conflictos en donde demostremos que nuestra preparación no fue en vano. Así es como el examen final. Exacto. Podemos decir, ¿no? Después de estudiar tanto, pues necesitamos un examen que nos diga, pues, qué tanto sabemos y qué tanto estamos preparados. Es decir, es de tu calificación
esto fue lo que hiciste. Y podemos decir que caer en una tentación no es el final, ¿no? Claro. No es el final, sino más bien una oportunidad de seguir preparándonos y seguir mejorando. Pero también quisiera mandar un mensaje que para todos aquellos que resisten a esas tentaciones, recordar que la tentación no es para siempre. Habrán momentos de paz, habrán momentos en donde estemos todos bien y también habrán momentos en donde seremos probados. Pero con ayuda del Señor Jesús y el Espíritu Santo también, podemos vencer en esos momentos de mayor flaqueza. Así es. Y aunque, como tú dijiste, aunque las tentaciones parezcan eternas, ¿no? A veces que nunca vamos a salir de ellas. Pero siempre está Jesús, pues, a nuestro lado, dándonos apoyo. Y bueno, ¿qué te pareció esta lección? Me pareció bastante enriquecedora para tratar, y pongo tratar en letras mayúsculas, de no caer en tentaciones. Sí. Y si caemos, pues tenemos un amigo, ¿no? Un amigo que pasó por lo mismo y que pues está dispuesto a ayudarnos. Siempre está ahí apoyándonos. Claro, no abusar tampoco de eso. Entonces, siempre aceptar la salvación, ¿no? Siempre sentirnos dignos del perdón de Dios porque no queremos esa culpa que nos llene la cabeza y caer otra vez en las tentaciones. Con humildad aceptar la gracia de Dios. Y con humildad también pedirle ayuda. Así es. Para Entonces, culminar, vamos procedemos a hacer orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te pedimos, Señor, de que en esta lección de este sábado podamos nosotros tener un poquito más de conciencia en que vas a estar ahí con nosotros para cualquier momento de flaqueza, que podemos contar contigo, de que nos ayude a mantenernos más fiel a tu palabra, el estar estudiándolo un poquito más para poder suplir ese tipo de dudas con nada más y nada menos que lo que tú has dejado escrito. Te pedimos, Señor, también por la fortaleza en cada uno de nosotros, que aumente nuestra fe para, si en algún momento llegara a haber esa tentación, no caer directamente. Te pedimos, Señor, por todo aquel que esté aquí en este momento, escuchándonos, viendo, que le puedas ayudar también a él, que si es que esto era lo que necesitaba, pues que el Espíritu Santo también obre en ello. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, de verdad. Ulises. Pues también a ustedes, amigos, les agradecemos por acompañarnos pues a esta lección maravillosa de Escuela Sabática para Jóvenes. No se olviden de que cualquier de las preguntas que yo le pueda haber hecho a Jonathan o Jonathan a mí, también la pueden responder en los comentarios. Esperamos su like, que lo compartan y que por favor pongamos en práctica todo lo que acabamos de decir. Así es. Entonces nos despedimos. Hasta luego. Chao.